¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Supply Tech? Continuando con las entrevistas, con las excelentes entrevistas, hoy tenemos el gusto, el honor de estar con Julio Mayuntupa, gerente general del grupo BPL. Es un operador logístico especializado en aduanas. Julio Mayuntupa estudió en la Escuela Nacional de Aduanas como referente legal. Tiene experiencia ya de más de 15, 20 años y hoy nos acompaña para hacer algunas preguntas con respecto a aduanas. Bienvenido, Julio. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Más bien es un placer para mí haber sido invitado acá a esta plataforma, SupplyTech, a un programa interesante. Y bueno, mientras sirva para poder obviamente colaborar con las generaciones que vienen en todo el tema de comercio exterior, bienvenido, aquí estamos. Bueno, Julio, conozco el expertise que has tenido en los 15 o 20 últimos años, conozco a tu equipo, a tu ex socia, y la verdad que muy contento, ¿no?, de saber cómo has desarrollado y has emprendido este negocio, ¿no? Primero en TCI Cargo, ¿no? Luego ahora en tu propia empresa, Grupo BPL. La verdad que algo muy bueno de tu parte. Sé que vas a seguir creciendo, pero lo importante de todo esto es tu expertise. Te has especializado en aduanas, en transporte terrestre y también en la parte de carga, gerenciamiento de carga. El tema es por lo que es aduanas. ¿Cómo ves tú el panorama en los últimos 15 años en el desarrollo de la legislación aduanera? ¿Ha habido buenos cambios? ¿Ha habido mejoras? ¿En qué situación a nivel de América Latina nos encontramos desde el punto de vista como empresa, agencia de aduana, ¿no? Yo estoy en este negocio de comercio exterior del año 2003 exactamente, o sea, prácticamente casi más de 20 años, ¿no? Poco a poco en el tiempo hemos ido avanzando y creciendo y en este caso absorbiendo las herramientas necesarias para poder obviamente aprender ciertos temas de la logística internacional. Dentro de esa experiencia te puedo comentar, ¿no? Aduanas, para los que estudiamos aduanas, tiene que ser un rubro que nos apasione, que nos guste, porque de lo contrario no podríamos dedicarle un tiempo, porque aquí es un conjunto de normas, es un análisis de norma y norma que van concatenadas con cada una. ¿Con qué fin? El fin, en este caso supremo, de llegar a la facilitación o la rapidez del despacho de mercancías. Tú me preguntas por la legislación aduanera en estos tiempos, desde que inicié hasta la fecha. Ha habido muchas mejoras, ha habido, en este caso, rapidez en los procesos. Y esto ha sido obligado mucho tenido que ver los tratados de libre comercio, ¿no?, en los cuales el Perú ha firmado y obviamente se hace partícipe y se compromete a cumplir los plazos para los despachos en tiempos óptimos. Uno de ellos, el principal y el que nos avala, es el tratado con Estados Unidos, ¿no?, que nos exige el despacho anticipado, el despacho en 48 horas. Entonces, en función a eso, el Perú ha ido trabajando su legislación. Hemos mejorado mucho, pero nos falta, ¿no? Así que como hay que seguir contribuyendo a la cadena a fin de que la administración aduanera emita normas que se adecúen más que todo sin discriminar en este caso al nuevo que quiera ingresar y al antiguo en este caso que viene desarrollando en esta cadena. Esas mejoras, esos cambios a nivel de América Latina, ¿en qué nivel nos encontramos como en aduana, ¿no? Mira, justo yo acabo de llegar de Ecuador el día viernes, hemos estado reunidos en la SAPRA, que es una congregación de federaciones de agentes de aduana a nivel iberoamericano, donde participamos varios países, ¿no?, con distintas realidades, con distintas aduanas, algunas más rápidas, otras más exigentes, ¿no?, otras que todavía siguen en normas que nosotros teníamos ya en el 2008, por ejemplo, o 2010, y van en ese proceso de formalización. Yo creo que nosotros hemos avanzado. Para nosotros la pandemia ha sido un punto de quiebre para muchas instituciones públicas y eso ha permitido en este caso pasar del papel a la digitalización. Y esto ha facilitado mucho comercio, ¿no?, pero también nos ha abierto otra puerta de buscar la seguridad electrónica de esa información. Entonces, yo creo que estamos por un buen camino, pero tenemos que comprometernos más entre la administración y la parte privada, sabernos escuchar, porque para ellos es no solamente dictar normas, sino que sean normas que puedan ser aplicadas a nuestra realidad,
¿Podemos traerlas del extranjero? Sí, pero tenemos que ver si cumple con nuestra realidad. Si no, lo contrario, son inexplicables. ¿Cuál es el futuro de los agenciamientos de aduana, dado la tecnología, la digitalización, la facilitación del comercio exterior a nivel mundial? ¿Cuál es ese futuro? Bueno, en mi opinión, en ese caso, para mí, el agente de aduana debería ser un profesional, debería ser una carrera que permita a la administración aduanera tener un socio estratégico en el lado privado que le permita a ellos o le permita facilitar el ingreso y salida de mercancías. Para eso obviamente se desarrollan programas de confiabilidad, pero en función a ello, yo creo que en ese caso el agente de aduana o el representante legal, ahora llamado representante aduanero con la nueva norma, nos ha sacado de ser un auxiliar de la función pública a ser un tramitador en este caso de trámite aduanero. Y si seguimos por ese camino, vamos a ser prácticamente como la parte administrativa de un proceso aduanero y no un auxiliar donde puedas en este caso tener una razón o voto o voz para poder expresar lo que correctamente debería corresponder a cierto despacho, a cierta norma, porque cada despacho es una particularidad, cada régimen va en función a la situación que se presente, ¿no? Entonces, hemos tenido muchas agencias de aduana en el tiempo, ¿no? Más de 500. En el tiempo se han ido reduciendo por muchos factores, y uno de los factores importantes es el tema de en este caso, sostenibilidad financiera en el tiempo. Muchos no se sostienen, ¿por qué? Porque los clientes en su mayoría solicitan financiamientos. Entonces, ¿qué ocurre cuando se sobrefinancian y exceden los plazos de compromiso de pago? Esto comienza a generar problemas, ¿no? Un ejemplo claro lo encontramos en AUSA, que si no me equivoco, el año pasado cerró sus operaciones, siendo AUSA uno de los más grandes y con más de 50 años en el mercado nacional. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué podemos esperar a las agencias medianas y pequeñas? Lo que tenemos que hacer es reinventarnos, hacer una reingeniería de procesos a efectos de poder que nuestros clientes no solamente cuenten con un servicio de aduana, sino cuenten con un servicio integral que les permita coordinar desde el extranjero hasta llegar a su punto, en este caso de obtención de su mercancía o su almacén. ¿Con qué efecto? Porque no deseamos coordinar una parte de la cadena con la empresa A, otra parte de la cadena con la empresa B, C y D. Entonces, ahorita lo que se está buscando es hacer un servicio completo, donde el proceso de aduanas forme parte. Y en este caso, ese proceso aduanero tiene que ser limpio y, entiendo, basado bajo las normas legales, que nos permita a nosotros no tener problemas a futuro, teniendo en cuenta que la revisión aduanera son de 4 años posteriores al 1 de enero del año siguiente de la numeración de la declaración para una revisión. Entonces, bajo ese contexto, yo creo que las agencias de aduana, algunas han desaparecido, otras se han formalizado, otras se han reinventado en operadores logísticos, ¿no? Y eso es lo que apuntamos. ¿De qué manera, qué tareas pendientes crees tú que la aduana debería tomar en cuenta para seguir facilitando, contribuyendo a que el comercio exterior no crezca, que la logística fluya más rápido? ¿Qué crees qué mejoras debería la aduana tomar en cuenta? A ver, José, yo creo que todo no solamente tiene que ver con la administración, sino tiene que ver con una política de Estado, ¿no? Porque aquí, para hacer una logística, una rapidez, tendríamos que tener la infraestructura, la cual prácticamente está demostrado que, por ejemplo, el puerto de Callao no lo cumple, porque no tenemos los accesos a las vías correspondientes preparados para, en este caso, un puerto. No tenemos el puerto norte y el puerto sur, ¿no? APMI y DP World. Pero ¿qué sucede? Que la accesibilidad para esos puertos es de tránsito pesado. Entonces se complica el tránsito de mercancías. Entonces es un puerto que se entiende que ha colapsado por el volumen, en este caso, de TEUs que llegan de forma anual al Callao. Se está creando ahora el megapuerto de Chancay, por ahí que va un poco a aliviar o debería aliviar esta situación. Pero en sí, esta es una política de Estado. Aparte que la administración aduanera tiene que, en este caso, tener conversaciones con la parte privada, con las asociaciones más que todo, ¿no? A efectos de poder entender la realidad. Porque una cosa es legislar y otra cosa es aplicar en la vida, en la práctica, como se dice, el tema de la legislación. No, porque no todo es sancionar. Podemos cometer error por desconocimiento,
pero no equivale a que seamos sancionados como si lo hiciéramos con dolo, ¿no? Entonces, esas cosas debemos revisarlas con la administración, porque ahorita, por ejemplo, las sanciones para los agentes de aduana son sanciones que, efectivamente, por ejemplo, clasificas una subpartida nacional con la que vienes importando un producto, te salió canal rojo, tienes un boletín químico que te respalda, y en el futuro te cambian la subpartida nacional, ¿no? Eso en el futuro te está generando que tú para este momento ya costees un producto que lo vendes a un precio determinado. Y si la aduana más adelante te cambia la subpartida a efectos de otro análisis, para ti ya te incrementó el costo, porque vas a pagar un valor. Y eso no exime a la gente de aduana de tener una posible sanción, si es que uno no demuestra que efectivamente había una dualidad de criterio, como muchas veces se ha demostrado, ¿no? O a veces la aduana demuestra de que efectivamente sí la agencia de aduana tiene que ser sancionada. Y la multa es el doble de los tributos que dejaba pagar. Entonces, si yo dejé de pagar $10,000 en impuestos, lamentablemente mi sanción es $20,000. Y peor aún, no tenemos ni siquiera un régimen de incentivos para poder acogernos a ese tipo de sanciones. Entonces, una agencia de aduana con $20,000 de multa está prácticamente cerrándola. La estás mandando a un proceso de que su calificación disminuya, porque ahora sabemos que hay calificación A, calificación B y calificación C. Los que estamos en C, lamentablemente, somos los que estamos en puerta para ya dedicarnos a otra cosa. Solamente A y B, según el criterio que va a tener SUNAT, son los que van a seguir operando en el mercado. Y eso es bueno. O sea, tener calificación es nosotros también esforzarnos, ser profesionales, capacitarnos constantemente, capacitar al personal, ¿no? Estar prácticamente en un training de entrenamiento constante, a efectos de obviamente estar a la vanguardia de la norma. Pero también solicitamos por parte de la administración tal vez una mejor relación, más que todo con las asociaciones, ¿no? Que son los que conocen la realidad de cada empresario peruano, ¿no? O sea, seguimos siendo no muy competitivos con los accesos, con los tiempos de demora de tránsito, de salida y de ingreso de mercadería a los puertos, y eso genera sobrecostos. Totalmente, José. Por ejemplo, cuando hay congestionamiento de naves, podemos demorar 3, 4, 5 días en sacar contenedores, siendo despachos anticipados. Entonces, imagínate, el puerto solamente nos da 2 días libres o 48 horas para poder retirar los vacíos o los llenos, en este caso del puerto. Después de eso, el importador ya tiene sobrecostos y son diarios. Y eso también involucra en el transporte, porque no es lo mismo hacer un servicio de transporte que me demore 2, 3 horas, que es lo normal para ingresar al puerto y salir y llegar, en este caso, a la planta de cliente, que a veces estar 6, 8, 15, hasta un día en cola de puerto, por situaciones que tienen que ver con ellos. Problema de su balanza, problema de congestión, cerraron la avenida, hacen obras sin previa coordinación. Entonces todo eso es una influencia prácticamente para el comercio. Y ahora, por ejemplo, hoy día, si han visto las noticias, hoy día han cerrado el almacén de Imupesa, a efecto porque la municipalidad indica de que como los camiones tienen que hacer cola para ingresar, el almacén no cuenta con un espacio para tener los camiones. Entonces yo pregunto, esa zona donde está el almacén, en este caso de Imupesa, es una zona donde hay familias, no hay zona preparada. O sea, el Estado ni siquiera brinda la facilidad de tener un terrapuerto, un espacio donde los camiones puedan estacionarse y sean dirigidos a los almacenes extraportuarios, pero sí lo sanciona, sí lo cierra. ¿Te das cuenta? Y esto nos genera en este caso a los privados un extra costo. Imagínate ese almacén, los clientes se ven perjudicados directamente, no pueden retirar porque ya lo clausuraron. Y las exportaciones que tienen, las obligaciones con las naves que tienen que atender. Entonces todo eso afecta a la cadena. Entonces, lo que yo veo es que falta un reordenamiento de toda la logística sincronizada en todo Lima, provincia. Claro. Todos los alcaldes tienen que sincronizarse para que si ese camión accede o no accede, a qué horario, y qué horario no se puede. Primer punto. 2, ver la forma que las empresas que están dentro del centro de Lima, Gamarra, La Victoria, Canadá, San Luis, donde hay empresas que comercializan, cómo va a ser el despacho anticipado de estas zonas de madrugada. Está permitido en las madrugadas en La Victoria, de qué hora a qué hora. Entonces, la sincronización entre lo que dice la aduana, el manejo del puerto, los horarios de restricción, todos los actores indirectos a la carga tienen que estar sincronizados para que
esa facilitación fluya como la circulación de nuestras venas, la sangre. Entonces, se producen interfaces y esas interfaces me generan sobrecostos, multas al transportista, sanciones a la agencia de aduana, sanciones al importador, al final sobrecostos. Todo lo ahorrado de un punto me genera sobrecostos. ¿De qué forma, teniendo experiencia de agencia de aduana, podríamos ordenar, dado que los depósitos temporales siguen siendo depósitos temporales de hace 20 o 30 años? Creo que ese es uno de los países de América Latina que existen depósitos extraportuarios o temporales, y alrededor de 30. Y creo que ninguno ha desaparecido salvo Alsa. La pregunta sería, ¿no corresponde al depósito temporal que tenga una zona de estacionamiento? Porque los camiones, tanto al lado derecho en Gambetta como al lado izquierdo, se estacionan como si fuese una vía privada, y es una vía pública, donde los camiones, para acceder en Gambetta, supuestamente para mejorar los accesos, se amplía Gambetta, pero en esa parte que se ha ampliado se estacionan los camiones, tanto al lado derecho e izquierdo. No voy a mencionar los depósitos temporales donde se estacionan los camiones, generando un caos, un embotellamiento, una demora de ingreso y de salida. Gracias a Dios no se han producido accidentes constantes o diarios graves, pero nadie está libre, en cualquier momento puede ocasionar un accidente por la cantidad de la tuburización de camiones alrededor de los depósitos temporales, que no es gestión de la municipalidad, sino de la propia propiedad privada del depósito temporal, que tiene que generar su área de estacionamiento o de parking. Las vías de acceso sí es tema de la municipalidad que estén operativas. ¿Cómo podríamos mejorar eso? Eso de acá, para poder mejorarlo, necesitamos una mesa de trabajo. O sea, es una mesa de trabajo. No hay otra forma, porque juntar a todos los actores. Exactamente, se junta a todos los actores involucrados. Exacto. Al privado, al público, el que interviene, y al gobierno, en este caso, regional. Alcaldes. Exactamente. Ministerio de Transportes, Sutran. Exacto. El otro, ¿cómo se llama? El que maneja el tránsito de las unidades públicas privadas, Sutran. El SAT. Exactamente. Los transportistas, claro, agencia de aduana, depósitos temporales. Exacto. Todos ellos. O sea, todos los actores, puertos. Exacto. Tendremos que todos estar en una mesa de trabajo y plantear cómo va a ser el movimiento. Exacto, ¿no? Y que fluyan el transporte, la carga, los horarios, los estacionamientos, para que esto funcione. Exacto. Y mejorar. Eso se viene, planteando hace tiempo, pero no se da. Y mientras no se dé ese tipo de reuniones, en este caso multisectorial, vamos a tener ese tipo de inconvenientes y va a seguir pasando el tiempo. Y se entiende que la expansión, en este caso demográfica, sigue avanzando. Y no estamos preparados para eso. O sea, Lima de hace 15, 20 años atrás no es la misma Lima de ahora, donde en este caso el parque automotor ha crecido casi en un 50%, se puede decir. La solución está en la punta de la nariz, es quién gestiona la integración de todos esos actores para lograr un acuerdo de cómo se va a facilitar el comercio exterior, tanto de la parte estatal, la parte privada y los usuarios directos de la carga. Entonces se tiene que generar ya una mesa de trabajo, pero con conocedores, que integren a todos esos actores, que la solución va a ser para bien del país, del sector privado, operadores y finalmente el usuario. Exacto, todos nos vamos a ver beneficiados si en el caso conseguimos ese logro, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, el Perú es, ¿cómo se llama?, multisectorial, y tenemos que adecuarnos a eso, ¿no? Como Supplytech, uno de los objetivos que buscamos es facilitar con expertos, con personas que están vinculadas en el día a día, como decía aquí en empresa de Cerrado, porque la municipalidad dijo, a estacionar los camiones, y obviamente se estacionaron los camiones ahí. Bueno, para ir terminando, ¿qué consejo le darían a los jóvenes profesionales que quieren estudiar una carrera, llámese como exterior, como institucionales, supply chain management, aduanas? Tú decías que puede ser una carrera, una profesión, que de repente están dentro de negocios internacionales o dentro de supply chain management. ¿Qué consejo le darían a los jóvenes? ¿Hay oportunidades, no hay oportunidades? Bueno, en este caso, el comercio exterior es un programa muy amplio, ¿no? Permite posibilidades para cualquier tipo, ¿no? En este caso, de negocio, ¿no? Y yo sí, aboco a las generaciones que vienen atrás de nosotros para que vengan con los nuevos conocimientos,
porque ahora ellos ya vienen con la informática prácticamente insertada como un chip, no como nosotros que venimos con una tecnología distinta, ¿no? El papel pasará a la tecnología prácticamente a la fuerza. En el caso de ellos ya vienen con esto incorporado y va a sumar mucho, así que bienvenidos sean los nuevos expositores, jóvenes que estudien en este caso comercio exterior, negocios internacionales, aduanas, ¿no? Representante aduanero, auxiliar de despacho, logistas, ¿no? Lo único que sí puedo decirle, para poder estudiar esta carrera te tiene que gustar y te tiene que apasionar. Si no, de lo contrario, lo que haces no lo vas a vivir con pasión, como yo, por ejemplo. Bueno, algo importante lo que ha dicho Julio Menitupa, gerente general del grupo BPL, está como director de SupplyTech, especialista, nos va a acompañar buen tiempo con los artículos. Efectivamente, no creo que sea la primera, habrá mucho más entrevistas en campo, hablaremos de transporte de carga terrestre, cómo reordenar el transporte, y qué mejor cuando uno es el actor, es decir, conoce el tema, es especialista en el tema, expositor en el tema, y tiene una empresa relacionada a ese sector, transporte de carga terrestre, aduana, operador logístico, almacenes o agenciamiento de carga. Julio, finalmente, ¿qué te parece la idea de SupplyTech? Bueno, José, como siempre, me parece una idea interesante, es algo que venimos conversando ya en el tiempo y me da mucho gusto, felicidades a ti y al equipo que te acompaña. Sé que estás haciendo Perú con este tipo de, en este caso de revista integrada al comercio exterior, ¿no? Que busca integrar más que todo a los operadores de comercio, ¿no? Y está dejando una banda abierta, como se puede decir, para que cualquiera pueda participar, hasta estudiantes. Y eso es bueno porque las generaciones que nos preceden son el futuro de nuestro país. Entonces, si no los encaminamos nosotros que tenemos más experiencia en el tiempo, obviamente, ¿qué vamos a esperar en nuestro querido Perú? Así que trabajemos bien por la logística y en este caso felicitaciones a SupplyTech por la invitación y en este caso habrá oportunidades de nuevamente estar, tal vez en la próxima puedo estar invitando a Mario Gárate, mi socio, para que obviamente nos oriente más con su conocimiento que él pueda tener. Gracias Julio, gracias a los miembros de SupplyTech, a todo el equipo. Gracias Julio Menitupa, gerente general del grupo BPL. Y bueno, bienvenido como director de SupplyTech, te unes al equipo también para ciertos artículos, otras entrevistas que vamos a desarrollar probablemente en campo para orientar al usuario cómo hacer una operación correcta de exportación o de importación. Gracias Julio y... Cuando guste José, listo. Bienvenido. Un abrazo.